No, Daniel, todavía no. Angélica no ha dicho nada. Estamos, estamos grabando. Por favor, si puedes. Entonces, el mundo o la alimentación. Qué bien, Daniel, gracias. La alimentación, la fuente que tenemos nosotros en general, podemos decir que es corriente alterna. Es decir, los 120, los 220, el trifásico, corriente alterna. La nevera, usted la va a conectar, un enchufe, como lo llamamos nosotros, corriente alterna. Ahora, ¿alguno me podría decir un ejemplo? Es decir, un ejemplo donde ha visto que se usa o hay un motor de corriente continua. Presta la mano primero, vale la palabra. No, ah, ¿Ah? no, los fan cooler, profe. ¿Ah? Los fan cooler. Los Los ventiladores ventiladores. que usan las computadoras. Perfecto, Renzo. Ese es. Es decir, la computadora. Entonces, ¿la computadora qué es? ¿Deseo hacer, Renzo? El cargador es el único que es así. O sea, Ajá. convierte de ¿Y AC a DC. la computadora cómo es entonces, Renzo? DC. DC. Es decir, a la final la fuente es un transformador y a la vez convierte, no sé si han visto las computadoras que a la final se alimenta C, pero se termina convirtiendo en DC. Perfecto. En la fuente de poder, sí. Ay, Renzo, otra vez tu apellido, que me perdí aquí. Delgado, profe. Ah, otra vez arriba. Delgado, entonces ya Delgado lleva dos. Renzo. Ok. Sí, el fan cooler. Ese es uno, ¿no? Entonces, fíjese lo que están diciendo. La computadora es AC, no es AC. Es decir, tiene la fuente que es AC, pero un transformador, un convertidor, y trabaja todo. Es decir, aquí creo que los electrónicos estamos muy claros en eso. De que el circuito, la mayoría del circuito en la computadora es DC. Ahora, fíjense que vamos otra vez hacia allá. Se podría decir que en la historia de la electricidad que comenzó en DC, por allá con Edison. Después vino Tesla y llevó todo a C para poder transmitir mejor. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos regresando a DC. No sé si alguien se ha dado cuenta. Fíjense, la computadora es DC. ¿Cómo son los televisores nuevos? AC o DC. DC. ¿Sí? ¿Saben por qué? Igual que la computadora. ¿Qué tiene adentro? Un circuito. Es decir, la electrónica de potencia. Exacto. La electrónica de potencia está llevando, como dice Lino, ¿sí? Maldonado Lino. Como se están dando ustedes cuenta, si usted abre un televisor, a la final el televisor va a tener una fuente que va a convertir esa C en DC. Que el aire acondicionado, sí, el aire acondicionado es AC, pero ya los nuevos aire acondicionados están transformando ese AC en DC para tener motores que después de ese AC para poderle controlar su velocidad, aunque el motor sea C. ¿Sí? Pero entonces hay ejemplos por ahí de motor DC. Es decir, en la historia podríamos decir que el motor DC se empezó a usar, después se siguió usando mucho el motor AC. Ah, bueno, falta otro ejemplo, alguien que me dé otro ejemplo muy común de donde existen motores DC. El, el alternador de un carro podría contar como un motor DC, No, profe. no. Ahí te estás tirando un harakiri, Homero. Y Porque yo sé que, por ejemplo, estás yo diciendo sé el que él como él alternador. es alternador, él obviamente por el movimiento él genera una onda sinusoidal al funcionar. Pero cuando pasa a través del rectificador de Dios manda una onda directa. Por eso. Entonces no es, es una máquina sincrónica. Listo, ¿Eh? listo. Es decir, tú mismo estás diciendo el alternador, ¿sí? El alterno. ¿Sí? Pero el carro eléctrico no, un carro de Tesla. A ver, Eso podría ser un ejemplo, los motores de inversión que utilizan las ruedas de los autos eléctricos. exacto. Es decir, Lino, ya va. Exacto, ¿verdad? ¿Quién contestó aquí?
La que yo estaba esperando. Ajá, Daniel, perfecto. El de los juguetes. Ese es el ejemplo más sencillo. Muy bien, Daniel, ya va. Daniel ya tiene 5, pero bueno, le damos otro punto. A ver, a ver. Poco a poco. A Daniel, ¿quién más dijo otro ejemplo? Profesor, el electroventilador de los carros, el que disipa el calor del radiador. También, ¿sí? Porque es que al final del carro, fíjese lo que dijo Homero. El alternador del carro después tiene lo que llamamos a veces la diodera, un rectificador. Y lleva DC para poner a trabajar todo el carro en DC. Si ustedes se dan cuenta, termina el carro trabajando en DC. Y el alternador, ese ventilador, el alternador no, el ventilador del carro, es DC. Pero fíjense que yo quería, bueno, entonces ya va a sacar orden. Daniel, bueno, ya un punto. Lino dice que el carro eléctrico también. Entonces Lino, a poco, que me voy a ir toda la clase dando puntos. Profe, Ya va. Espere, no, ya. Después me enredo acá. Maldonado, Lino. Ya va. Es que quiero seguir comentando las respuestas que están dando. Disculpa ya. Y después Josué me dice también un carro con batería de litio. Perfecto. Fíjense la respuesta de ustedes. Un carro con batería. Es decir, ya me están diciendo que la batería es una fuente de C, entonces complementamos. Va a terminar alimentando motor. Entonces, ya va. Entonces, estamos hablando. ¿Quién me estaba diciendo el alternador el ventilador del carro? ¿Quién fue el que me dijo el ventilador del carro? Me perdí. César. César Niño, perfecto. Ok, sí. Profe, ahorita hay unos motores de nueva generación que no llevan jaula ardilla, sino llevan motores de neodimio para mejorar el rendimiento. ¿Motores de? Son motores trifásicos, pero en lugar de la jaula ardilla llevan motores imanes de neodimio. Pero termina siendo AC, David. Es decir, termina siendo AC. Pero entonces fíjense. Sincrónico. Sí, termina siendo motor sincrónico. Pero el rotor es de imán permanente. No se alimenta. Como vimos ya en las clases pasadas. Ese es AC, aunque su campo. Y no se puede modificar, como dice Daniel, como ya vimos que el motor. Entonces, fíjense, los ejemplos que han dicho ustedes, ahorita al final revisan igual, los generadores usados para soldadura, es un motor, es más como fuente, Carmine. Yolma me dice el tren eléctrico, sí, también. Colmenares, ya Ramírez. Creo que las lavadoras inverter también usan un tipo de motor DC. ¿Los qué? Las lavadoras inverter, No, porque es inverter, tú mismo lo estás diciendo. Es ACDC, AC. Es decir, de AC llevan a DC y después de DC llevan para variar la frecuencia o la onda de un motor DC, sobre todo de inducción. Ahora, ¿qué pasa? Es decir, ya, déjenme ordenar acá. Ismeria Pon dice las batidoras de cocina. No, porque ese es un motorcito universal AC. ¿Que pueda trabajar con DC? Sí, como el taladro. Pero ese principalmente es un motor de inducción monofásico. Es como es motor universal.
Los generadores usados para soldadura, eso más que todo es una fuente. Daniel, bueno, cerrar esta pregunta. Exacto, como dice Daniel, todo lo que tenga batería. Los otros que llevan motores DC son los motores de las caminadoras. Las caminadoras. Sí, Sí, eso es una batería, creo. unos motores ¿Carga de batería? A ver, ajá, Meneses, sí, bien. Sí, entonces fíjense que con todo el que uno crea que no hay tu apellido, David. Redondo. Meneses. ¿Ah? David Redondo. Ah, pero estás con otro nombre ahí, ¿no? Ah, sí, Ley, Redondo porque Meneses. es mi segundo. Ah, ok, es que te veo ahí. Ok, ya lo vi. Ajá. Ya, cerrar esta pregunta para poder ir los puntos colocándolos. Porque después viene la reclamadera. Ajá. Daniel, Daniel ya respondió. Emanuela Baracín dice, los motores usados en los equipos tocadiscos. Sí. Los tocadiscos, es que hablar de un tocadiscos ya es antiguo, pero sí, ellos tienen un convertidor que los lleva a DC. Está bien, ahora sí. Entonces, fíjense, entonces tenemos varios ejemplos. ¿Eh? A ver, Lino, yo le di su punto, Daniel, Lino, Jorman, Media, Ponte. Bueno, entonces fíjense, ¿qué podemos decir? Bueno, que sí existen motores DC. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? El motor DC tiene una ventaja sobre el motor AC, sobre todo el motor de inducción. Lo podemos ver con el que nombró Daniel, el de los juguetes. Me imagino que a veces, no sé, si ustedes son muy de juegos virtuales y tal, y nunca jugaron con un carrito, puede ser que sí, con un carrito de DC, pero el carrito de DC tenía una particularidad, no sé si llegaron a ver, esos que tenían de repente un cable, un control. Ustedes tocaban un botón y el carrito podía estar muy suave velocidad y de repente le daban un poquito más, ¡boom! Salía muy rápido. ¿Sí lograron ver un juguete así? Que era como una palanquita. ¿Sí? O por ejemplo, el de, no sé si han jugado, llegaron a ver las pistas de carrito, ¿sí? Que tiene dos contactos y el carrito tiene dos escobillas, donde él va montado y tiene apenas un control. No sé si, bueno, esto hay una imagen en Google, a ver si les recuerda. Ya, no alcanza. Digo que eran como dos carritos que estaban con que cada uno en su riel y uno dándole al botón avanzado, Sí, que era sí, como una pista. aquí tengo la imagen, ya va. Ya la voy a mostrar. Acá aquí no sale el control. Bueno, yo sí jugué bastante con eso. Y todavía tengo, bueno, a mi hijo, yo digo que tengo, que yo soy el que juego con esa. Este, a ver si la puedo. No hay chance que nosotros no me abra aquí pan. Ajá.
no es compatible. ¿Están viendo esta? No sé si llegaron en algún momento Sí, sí, sí. a jugar o han visto. Sí, profe. ¿Sí? Ajá. Estos carritos que hay ahí, uno diría, son DC. ¿Por qué son DC? Porque acá, donde está lo que pasa es que no sale la fuente de alimentación, ahí lo que van son pilas, baterías, a la final. Y los carriles que ven ahí, no sé si lo logran ver, los carriles que ven ahí, uno es positivo y el otro es negativo. Y el carrito hace el contacto. ¿Eh? Es un motor DC. ¿Si alguno llegó a jugar con eso? Bueno, en mi caso sí, pero fue porque un primo mayor pues me lo prestaba. No fue algo que me llegara a mí específicamente. Ok. Yo cuando ya estaba como que ya dándome cuenta, niño, me compré una pista de esas y no la usé. Tendría yo como 13 años. La guardé. Yo dije, voy a guardar algo que me gustaba mucho. Pero después a mi casa, yo creo que más grande, llegó un sobrino, imagínate. Y el sobrino consiguió la caja nuevecita y después duró poco. Pero ahorita, bueno, con mi hijo pues sí tenemos una, pero es poco. El tren bala, exacto. Es decir, los trenes funcionan, pero lo que yo quiero ver, no sé si se acuerdan, que esto lo que tiene, voy a ver si en Google está el control, la imagen del control, este aparatico. No sale el control. Bueno, el control a la final de esta pista, una cajita con unas baterías y el control como un botoncito. Usted aprieta y suelta. Pero se da cuenta que el carrito puede ir muy suave y usted medio se descuida y ¡bum! Y salió muy rápido. En esa cajita, simplemente, creo que por aquí lo dijo Daniel, la palabra, se puede alterar la velocidad fácil. Esa es la palabra, Daniel. Con un control, bueno, en algunos casos remoto, en este no es por remoto porque va directamente el cable. Y bueno, había unos con marcas Hot Wheels, pues sí. Pero lo que quiero decir que es muy fácil controlar la velocidad motoriza. Todo este cuento es para decir eso. Cuando digo controlar, variar sobre todo. De repente controlar no, bueno, también. Pero también nos permite variar de velocidades muy bajas a velocidades muy altas. El carrito puede ir quieto, cero velocidad y de repente, ¡bum!, la máxima velocidad que hasta se sale de la pista. El truco en esta pista de jugar es ir controlando, muy poquito control con el dedo. En Europa vi parques, cuando estuve allá haciendo el doctorado, parques esos de diversiones gigantes que tenían una sala puro con pista de esta enorme para jugar. Es decir, todo, no sé, todo un área enorme con carritos de esto de diferentes formas. Pero se seguía jugando con esto, lo que quiero decir. No ha desaparecido jugar con carritos, aunque existan tantos juegos virtuales. Sí, el dinamo es al revés, como dice Daniel. El dinamo es un generador, es al revés. Sí, cuando uno habla de dinamo es un generador DC, ¿verdad? Que se le dio el nombre dinamo. ¿Okay? Que es transformar, no sé si ustedes han visto el dinamo, aunque esta parte vamos a ver puro la máquina DC como motor. En algunos casos se han visto alguna bicicleta que tiene bombillo, y uno dice, bueno, pues no tiene batería, y alumbra. Eso es un dinamo. Pequeño generador, pero DC, con la misma rueda, la misma vuelta que se le da a la bicicleta, agarra, convierte a mecánica eléctrica. El dinamo Profe, es... Ajá. es una pregunta con esto de los dinamos. Ellos mismos pueden generar electricidad también, porque he visto que las piezas que se lo utilizan para convertir las bicicletas normales a eléctricas, la pieza que se le coloca en la rueda se llama dinamo, pero eso Sí, también puede generar electricidad. esa que estoy diciendo, es un motor DC, pero como generador. ¿Okay? Y se le llama dinamo. Se le ha llamado dinamo y bueno, se le llama dinamo al generador DC. Un dinamo, un generador DC, pero no es motor. Ya ustedes hoy, ustedes tienen que saber que es un generador y que es un motor. Porque lo he evaluado, lo he preguntado, lo hemos estudiado. Entonces ahorita es motor. Motor DC.
al revés, convierte energía eléctrica en energía mecánica. El dinamo, energía mecánica en energía eléctrica, que es el caso de la bicicleta, por decir algo. Pero también se usa. Entonces, bueno, lo que he tratado yo de explicar es que el motor DC, entonces, es muy fácil variar su velocidad en rangos altos. Eso ha hecho que a nivel industrial se haya usado mucho el motor DC. Pero ¿qué pasa? El motor DC, no sé si han visto, el motor DC, al igual como el motor sincrónico y al igual como motores monofásicos, como el decir de la licuadora, el del taladro, tiene carbones, tiene escobillas. Y eso pues tiene su problema. Es decir, que tenga escobillas porque trae chispas, da chispas. Y da chispa y esos carbones pues dan más mantenimiento. Y al hacer algo con más mantenimiento pues trae más problemas. Porque no estamos hablando de un motor pequeñito de carrito, sino ya motores industriales que entonces, primero, más mantenimiento, más gasto, más pérdidas económicas si hay que sacar un motor porque se dañan sus carbones de funcionamiento, pero tiene la ventaja de variar la velocidad, pero tiene la chispa. Entonces, eso ha hecho que a los últimos 30 años, no me equivoco, un poco más, se hayan hecho tantos estudios en trabajar con variadores de velocidad al motor jaula de ardilla. Por eso es que cuando escuchamos los inverter, lavadora inverter, aire acondicionado con inverter y todos esos inversores, es decir, es un AC/DC-AC, que usa motor de inducción, jaula de ardilla, sea monofásico o sea trifásico. Pero entonces, el motor DC se sigue usando, por más que sea por la variación de velocidad, todo depende a nivel industrial donde se requiera y si no es tan peligroso, se puede conseguir un motor DC. Pero por decir algo, pero decir nosotros vamos a formar una empresa y vamos a hacer aire acondicionado en DC, pues por ahora no. Por ahora no. Ya todo el mundo, bueno, cuando yo digo, hablo de manera universal, está hacia la transmisión de corriente directa en alta tensión, ¿no? Y ustedes habrán revisado, ya por ahí, que eso es lo que se busca, como dijimos al comienzo, porque ya el mundo de nosotros eléctrico como ya es DC. Ahora, ¿qué quiere decir que DC? Pero entonces me ahorro las AC/DC, ya uso DC-AC, porque si ya tengo DC, lo convierto a C y uso motor jaula de ardilla. Pero entonces el motor DC, lo digo, porque como vimos, sí hay ejemplos, motor DC, pero a nivel industrial vamos a ver más un motor jaula de ardilla. Alguien dirá, bueno, entonces es preferible usar un inversor, un circuito electrónico para variar la velocidad de motores jaula de ardilla. Sí, ¿por qué? La ardilla no tiene chispa y el motor sincrónico y el motor DC sí, entonces por ahí va ganando el jaula de ardilla. ¿Sí me explico? Pero entonces el motor DC vamos a ver cómo funciona. Lo otro de empezar a ver la guía es corta, a los que han llegado tarde, como dijimos, tenemos solamente esta semana de evaluación el domingo sobre lo que veamos hoy, sobre lo que es motor DC. No vamos a hacer glosario. El glosario, les comento, el glosario de motor de inducción es un enredado, pero no por culpa de ustedes, sino, no sé, el Moodle, el aula virtual no me suma. Ayer con el profesor Jaime Salcedo, consultándoles, casi tengo que volver a meter la nota de nuevo, y ahí como que sí me está agarrando. Después entonces vendría el glosario de máquina sincrónica, ojalá no tenga ese problema, ojalá me permita sumarles a ustedes los diferentes términos. Bueno, pero en eso estoy. Es siempre un trabajo, fíjense, son más de 50 estudiantes por 5, todos los términos que estoy revisando, entonces ahora otra vez. Entonces, esta semana no tienen ustedes actividad, sino estudiar para el quiz o evaluación cuestionario del próximo domingo sobre motor DC. Entonces, motor DC, como dijimos, bueno, dando como una introducción, entonces ya sabemos que una fuente DC y que su ventaja y por qué lo vamos a estudiar es por su facilidad al variar la velocidad. César dice tren bala, bueno, los generadores eólicos se usan mucho, pero tiene que moverse, hay unas linternas. Generador eólico DC, hay generadores DC, dinamo. Pero ahorita el que está agarrando auge en los generadores es el generador de inducción. Se ha usado el generador sincrónico, pero el que está agarrando mucho auge en generadores eólicos
Ajá, como dice Daniel, se usa mucho, pero tienen que moverse. Hay unas linternas que se cargaban así, dando vuelta a una palanca, ajá, dinamo. No sé si ustedes han visto algunas películas con carros antiguos, que hay que darle, bueno, es un arrancador, eso ya es otro tema. El mantenimiento, sí, como dice Daniel. Y, como dice Daniel, en lugares donde hay que sumergir. Por ejemplo, si ustedes, ¿qué significa eso? Que si ustedes vamos a suponer, vamos a sacar un líquido, pero es explosivo, una bomba. Entonces no podemos usar un motor DC, un motor sincrónico. Y si requeremos variar velocidad en esa bomba, menos. Es decir, digamos, el motor DC es muy fácil, pero tiene problemas en las escobillas. DC con escobillas pueden accionarse compresores, ascensores. Sí, como dice John, pero todo depende de dónde está. Imagínense un compresor que está manejando, está trabajando en una zona peligrosa de gases, pues no sería bueno usar las escobillas. Es decir, motores con escobillas. Entonces, volviendo entonces al tema, ahora viene, podríamos decir que un lapsus, no sé si llama la palabra lapsus, de que decíamos que un motor de inducción funcionaba gracias a que había un campo magnético giratorio, y ese campo magnético que giraba arrastraba o hacía mover el rotor. En el caso del motor de inducción, el rotor no lo alcanzaba, el campo, pero lo perseguía. En el caso del motor sincrónico sí giran juntos, pero entonces uno dice, ajá, pues el motor DC, el campo magnético giratorio, porque hay corriente alterna, que producen campos alternos que se suman y se van a mover. Ahora el caso va a ser de cómo funciona el motor de corriente continua. Fíjense, una bobina, vamos a ver el ejemplo, de que hay un campo fijo, no sé si en la figura, como si tuviéramos un imán, y agarramos la polaridad del norte y el sur. La línea de campo magnético va a ir de norte a sur, va a ir en este sentido. Es decir, el campo magnético va a ir en este sentido, y de norte a sur. Y tenemos una espira donde se hace circular una corriente. Si va a haber una corriente, como ven acá, mire, entra por acá la corriente y regresa. Entonces tenemos campo y una corriente. Vamos a ver qué sucede acá. Bueno, sucede que en la espira, donde circula la corriente I y tiene una longitud L, dentro de este campo magnético, que su línea va de norte a sur, se va a producir una fuerza. Fíjense que la rayita arriba significa que es un vector, tiene dirección, tiene módulo, dirección, posición. Entonces, en la espira, acá, el punto 2, hay un puntico y es un corte transversal, y donde dice 1 tiene una X. Aquí lo que significa es que en el 2 la corriente está saliendo. La corriente está saliendo. Entonces, acá significa que la corriente está saliendo de la pantalla o la flecha de la corriente, de la dirección. Y en el 1 la X significa que como si una flecha estuviera entrando. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es lo que significa el puntico y la X. Entonces, en la espira, en la espira marcada como 2, o el lado de la espira marcado como 2, se va a producir una fuerza hacia abajo. Se produce una fuerza hacia abajo. Y en el otro lado, se va a producir una fuerza hacia arriba. Si ustedes ven el producto vectorial, con la mano derecha, la fuerza va a ir L arropa B con la mano, y el dedo pulgar me va a dar la dirección de F. Entonces va a producir una fuerza. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Que ya la espira se va a mover. ¿Sí? Se va a mover, es decir, esta va a ir hacia abajo y esta va a ir hacia arriba. En pocas palabras, la espira va a tener como movimiento que este va a llegar hacia aquí. Es decir, que la espira a la final va a llegar a una posición como sillas de reloj. Se va a empezar a mover. Entonces, en cada espira, pues, al haber una fuerza, haber un radio, una posición entre ellos, pues va a haber par.
Acuérdense que par es la fuerza rotacional que hay. Entonces, se va a mover con fuerza. Si hay una fuerza, radio, fuerza que gira, el par. Pero ¿qué va a suceder? Que la espira se va a mover, pero va a llegar hacia arriba. Es decir, si vemos el reloj, la espira va a llegar un punto a las 12 y el otro va a llegar a las 6. En ese caso, la fuerza hacia acá y la fuerza hacia acá. ¿Qué podríamos decir ahí? Que la espira se movió, pero en este punto ya no se mueve más, porque las dos fuerzas van a ser iguales. ¿Okay? Entonces se produjo, podríamos decir que se produjo como un medio giro, y nosotros necesitamos un giro completo. ¿Okay? Si ven la posición de la espira llegó y Creo que tendría que poner otra espira para que gire completo, ¿no? por ahí va la idea, pero primero tenemos una sola espira. Queremos que la gira gire completo. ¿Okay? Daniel dice, ahí vienen las escobillas para que haga contacto completo. Contacto, vamos a mejorar esa respuesta ya, preguntándoles yo. Ajá. Fíjense que nos quedamos ahí. Se necesita que siga girando una misma espira. ¿Sí? ¿Qué habría que hacer ahí? ¿Qué hay que cambiar? Para que ahora el giro siga. Es decir, que la fuerza que vemos en la gráfica F1 ahora cambie a la dirección de F2 y la fuerza de F2 cambie a F1. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Por un punto. Añadirle energía al sistema para que siga moviéndose. Energía. Energía es muy general. Cambiar el sentido de quién. De los La imanes. profe, es que cambia el ángulo de las escobillas para que siempre haya un ángulo de Ajá, toque. ya. Daniel dice de la corriente. Alguien dijo por ahí otra respuesta. A Daniel está bien. Falta otra respuesta también. El ángulo de las escobillas. Ángulos no. Todavía no nos metamos con escobillas. Vean la fórmula anterior. Ajá, la corriente. Ya, Daniel ya dijo lo de corriente. El voltaje. No, ya Daniel. Es que al cambiar el voltaje va a cambiar el sentido de la corriente. No me enreden voltaje con corriente. Ajá. Daniel, cambio la corriente. Perfecto. ¿Qué más puedo cambiar si no cambio la corriente? Alguien por ahí lo dijo, pero no me lo dijo bien. Los imanes, profe, el sentido de los imanes. El sentido del campo magnético. Es decir, cambiar donde está norte a sur o sur a norte. ¿Sí? Renzo y Lino. Ajá, déjeme ya. Entonces, tengo dos maneras. Es decir, si nos vamos a la fórmula anterior, ¿sí? Y yo quiero cambiar la dirección de F, o cambio el sentido de I, como dice Daniel, o como dice Renzo y Lino, o cambio la dirección de B. No puedo cambiar los dos. Si cambio los dos, me va a dar en la misma dirección. Tengo que cambiar uno de los dos. ¿Sí? Uno de los dos son los que tengo que cambiar. Entonces, Daniel, Lino Maldonado. Y Renzo Delgado, ¿sí? Ok. Perfecto. Entonces, fíjense. Claro, más adelante vamos a ver eso. Daniel dice voltaje, ya va, lógico. Al cambiar la fuente de voltaje, pues le vamos a cambiar la dirección a la corriente. Y como dice Renzo y Lino, también cambiando el campo magnético. Es decir, ¿qué nombre le dieron ustedes al campo magnético? Los imanes. ¿Sí? Ahí está como un imán permanente. ¿Sí? El norte y el sur. Es decir, cambiándonos eso, cambiaríamos. Pero entonces, vamos a partir de que ya el imán está colocado. ¿Sí? A ver, José dice, se cambia uno porque está en sentido perpendicular. Y si se cambia la dirección de uno, afecta el resultado. Exacto. Se cambia uno solo. Muy bien, Josué. Es decir, tengo que cambiar uno. Porque si cambio los dos, me vuelve a dar lo mismo. Hagan la prueba.
Entonces con eso cambio, pero entonces esa sería la respuesta. Ahora, no puedo cambiar ahorita, como está el gráfico, el campo magnético. Porque dijimos, bueno, el campo magnético es un imán permanente, está quieto, no podría cambiarlo ahorita. Vamos a cambiar entonces lo que dijo Daniel, solamente la corriente. Y cambiaríamos entonces lo que es la corriente. Es decir, queremos que entonces el sentido cambie y ahí sí es que viene lo que es el colector. Es decir, el colector va alimentado, se va a alimentar, ¿sí? Es como un contacto en forma circular, en forma cilindro, donde aquí tenemos la fuente, entonces fíjense, la idea es como si ustedes tuvieran, el enchufe, un enchufe, una batería, alimentando un bombillo, y ustedes volteen la batería, el enchufe, ¿ok? Lo volteen, y así le van a cambiar el sentido a la corriente, en este caso es DC, tiene una batería, entonces se tiene, por ejemplo, si la batería tenemos positivo acá, y acá tenemos el negativo, ¿eh? De una fuente, tenemos DC, en este caso nos daría que la corriente, como es saliendo por positivo, va a ir en esta dirección, y va a llegar por acá. Pero entonces, este punto positivo está conectado, por ejemplo, al lado de arriba del cilindro, y este punto negativo al lado de abajo. ¿Cómo se van a conectar a este colector? Ahora sí, por medio de los carbones, por medio de las escobillas. Pero entonces, la misma espira se va a mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover, y cuando llega a un punto, a ver si lo podemos agrandar más, es decir, la misma espira se va a mover acá, acá, se va a mover aquí, y después ya va a saltar, y se va a hacer el contacto con la otra. Es decir, el mismo movimiento de la espira va a hacer que ella se voltee y agarre el otro contacto. Entonces la espira estaba agarrando el lado positivo, este de aquí, y cuando llegó a este punto, tácata, agarró este punto negativo. Entonces, su corriente que venía en este sentido, ahora va a ir en el otro sentido. Si lo ven, la función del La colector. espira gira en sentido contrario. ¿Ah? La espira gira en sentido contrario, o sea, ¿regresa al giro o sigue girando? No, le cambia el sentido de la corriente. Y al cambiarle el sentido, a ver, hay un error en la guía, página 1. Si la corriente entra por el punto y sale por el del campo norte, tendría polaridad magnética norte. Ah, ok, sí, sí. Bueno, habrá que revisar eso. Sí, tiene dos contactos. Es decir, el colector tiene dos contactos, están separados. La parte de arriba está separada de la de abajo, aislada. Entonces, pero lo que quiero que vean que el mismo medio giro de la espira hace que salte y se contacte al otro punto. ¿Sí me explico? Es decir, lo que va a hacer el colector, y no tengo que cambiarle el sentido a la fuente. Si la fuente sigue quieta, pero la misma espira, exacto, la fuerza, el medio giro, Daniel, el medio giro que llega a un punto y salta. ¿Sí? Bueno, yo digo que salta, bueno, pasa de un punto a otro, que es el que trato yo de explicar aquí en rojo. Él está en lo más oscurito, el lado de la espira, y hace contacto, con el mismo medio giro. Entonces, se le cambió el sentido a la corriente. Que imagínense
imagínense el que inventó esta máquina, ¿no? Haberse dado cuenta, y estamos hablando de hace más de un siglo, ¿ok? Darse cuenta cómo le cambia el sentido de giro. Donde uno dice, esta gente, Tesla, Edison, y todos esos científicos, ingenieros, es decir, ¿qué mente tenían, no? Alguien diría, bueno, es que tenían mucho tiempo, no tenían televisión, no tenían internet. Pero imagínense todo lo que ellos darse cuenta, cómo le cambio yo el sentido de la corriente, para que no cambie el sentido de giro, ojo. Después vamos a ver cómo cambiar el sentido de giro, que tiene que ver con lo que dice Daniel. Sí, de la página, bueno, habría que revisar eso. Si la corriente entra por el punto y sale por la X, bueno, lo hizo ahora. Eso es con la fórmula de F, creo. Ah, no, lo dice David. David dice, hay un error en la página, si la corriente entra por el punto y sale por X. Ah, si la corriente entra por el punto y sale por X, el campo norte tendría polaridad magnética norte. En la guía o en la... Ya. Y profesor, en la primera página. La primera, a norte, sur. Norte, sur. Acá. Ajá, ajá. Norte. Y le está girando. Entrando, ley de mano derecha. El campo. No, el campo en este caso va en este sentido, ¿no? Ya, vamos a revisar eso. Sí, profe, si ponemos la mano entrando por el punto y salen los dedos hacia uno con la X, que iría hacia arriba el pulgar, que sería el norte. El norte pues iría hacia el sur, entonces iría antihorario. El campo va de norte a sur, ¿sí? Sí. Y la corriente, O sea que F1 y F2 no, serían no, 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 mayores. no, no. Recuerda que la posición es, la corriente está entrando, ¿sí? Metan los dedos a la pantalla Ajá. y arropa a este vector. La fuerza va hacia arriba, el dedo, el pulgar. ¿Sí? ¿Cómo me explico aquí gráficamente? Va acá, ¿sí? Los dedos, la dirección de los dedos de ustedes va hacia la pantalla, porque está X. Aquí está X, ¿sí? Metan los dedos. Agarra al vector. El pulgar va hacia arriba. Y hacia acá. ¿Está bien? Sí, el pulgar iría hacia arriba. Y entonces ese polo que se genera es norte. Entonces el norte iría hacia el sur. O sea, en sentido No. La fuerza. Estamos en la dirección de la fuerza. Es que este norte no lo está produciendo esta corriente. Este norte y sur yo produce otra fuente. Otra corriente. ¿Sí? Este es el campo. Es decir, el campo va de norte a sur. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Ajá. Y metan los dedos acá. Arropen los dedos a este vector. El pulgar va arriba. ¿Sí? Y la fuerza va hacia arriba. Pues aquí lo que se está produciendo es la fuerza. Metan los dedos aquí en X. ¿Sí? Ah, ya va, que no lo estoy mostrando. Ah, esto también, ya va. Dejé esa, yo explicándoles y no les he mostrado, ya va, ya va. Ya. Acá, ¿sí ven esto? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ajá, el campo va de norte a sur. Y la X va entrando. Entonces, metan los dedos en la pantalla. La mano derecha. Y los dedos agarran,
se vienen hacia la dirección del campo, el pulgar queda hacia arriba. ¿Sí lo ven? Ah, lo vi. La corriente entra por la X, ¿sí? Sí. Y el campo va de norte a sur. Y entonces el producto vectorial, acuérdense que el producto vectorial aquí es la propiedad, tenemos que respetar, es L por B. Y L agarra la dirección de I. No es B por L. ¿Eh? Entonces el producto vectorial, entro los dedos, arropo, bueno, yo digo arropo, agarro, ¿eh? Y el pulgar queda hacia arriba. Y el pulgar sería S, la dirección de S. Y aquí lo mismo, terminando hacia abajo. Porque cambié la dirección de I manteniendo el campo. ¿O qué era lo que veían ustedes? Es que ya no estamos hablando de polaridad del campo. El campo ya está. Estamos hablando de dirección de la fuerza. ¿Sí, David? ¿Lo Sí, viste? ya vi. ¿Eh? Producto vectorial mano derecha. Entran los dedos y arropa. Yo digo arropa es que agarra. ¿Eh? Entonces, como agarro el dedo pulgar que va hacia arriba. Después, en otro caso, lo hace al revés. La corriente hacia abajo. Y agarra al campo y da la fuerza hacia abajo. ¿Eh? ¿Sí lo viste, David? Entonces, bueno, entonces la idea era que ya vemos cómo le vamos a cambiar la dirección a la corriente. Es decir, el mismo colector se va a encargar de eso. Ahora sí, ahora este motor, para que sea motor, se le colocan muchas espiras, todas las espiras que da el diseño, para tener más corrientes y ahí sí van a girar. ¿Eh? Entonces, ese sería el caso, cómo hacer cambiar el sentido de la corriente. Es decir, cambia el sentido de la corriente y entonces nuestro motor sí empieza a girar. Que si le queremos cambiar el giro, ahí tendremos que cambiar el sentido de la corriente inicial. ¿Eh? El sentido de la fuente, entonces no es al revés. O este norte-sur, bueno, aquí está, aquí, no, este es el que tiene error. Este sí tiene error. ¿Sí? Porque es norte-sur. Este sí tiene error acá. Corrijan esto. Aquí sí es, no, sigue siendo igual, norte-sur. Este. ¿Sí? Este sí es un error. Ahí es norte y sur. Ese sí, aquí sí revisen eso. Aquí es norte y aquí es sur. Estamos hablando de la misma gráfica anterior. Profe, creo que lo que usted cargó sí está bien ¿Dónde? en la página, porque estoy viéndola y creo que sí está bien en la página 2. El norte está hacia la derecha, el sur hacia la izquierda. No, está mal, porque venimos explicando de arriba. Y el giro tiene que dar ese. Ese está mal. Estoy mostrando ahorita está mal. Norte-sur, que si se fijan, en los casos anteriores, norte-sur. ¿Sí? Norte-sur. El norte a la derecha. ¿Sí? Para que dé esto. ¿Sí? Ya en el caso anterior, el giro sí daría en otro sentido. Porque estoy cambiando, ahí sí estoy cambiando el campo magnético. Por la ley de la mano derecha. Es decir, no, este sí está mal. Aquí es norte-sur. Es decir, que el giro sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, si la corriente se mantendría, pues no había giro, había una oscilación. Ahora, esta zona de acá, esta zona aquí que no tiene dirección, cuando ustedes en algún momento, ojalá, no sé, los que ya han trabajado, ¿qué sucede cuando ustedes desconectan o conectan un circuito sin apagar la fuente? Ustedes lo conectan y lo desconectan.
¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué efecto hay? Es decir, hay un Profe, en un motor, cuando uno lo pone a girar y lo desconecta, él funciona como generador. Él mantiene... No, no, no. Vámonos a algo muy sencillo. Un circuito. Un circuito. Usted lo desconecta y lo conecta. ¿Qué pasa en el conector? O en el switch. ¿Qué pasa ustedes cuando un switch un switch referencial? ¿Qué ven ustedes cuando lo está prendido y lo apagan? Una chispa. Una chispa, Lino. Perfecto. Una chispa. Maldonado Lino. Ajá. Una chispa, ¿sí? Ustedes habrán visto, bueno, esas películas exageradas que si un circuito, una línea de alta tensión se abrió y parece una culebra viva que va tirando corriente y tal, toda esa chispa, ¿no? Habrán visto esas películas, ¿no? Es decir, es como si tuvieran ustedes una manguera, ¿no? Una manguera de agua. ¿Y qué pasa ustedes cuando abren esa manguera? Hay chispas de agua. Allá me voy a exagerar con chispas de agua. Hay agua, ¿sí? Hay agua chorreándose, ¿verdad? Botándose. Igual pasa con la corriente. Si usted un circuito lo abre, ¿verdad? Lo abre, él ya tiene corriente. Entonces, ¿qué sucede en el colector? Que el colector, cada vez que la escobilla va a cambiar, ella ya tiene va a pasar al otro punto. Cada vez que va a pasar de un punto a otro, pues produce chispas, porque hay corriente. Ahí se dice que existe un voltaje. ¿Qué es lo que, bueno, en laboratorio siempre recomiendo? Usted si va a desconectar el circuito, apague primero y después lo desconecta, igual para conectarlo. Sería la recomendación. Pero en algunos casos uno, bueno, a nivel técnico le toca abrir circuitos y cerrar circuitos alimentados que no se pueden apagar. Pero vamos a ver las chispas. ¿Sí? Mientras mayor corriente, pues mayor chispa. Eso es uno de los problemas de el motor DC. ¿Qué lo produce su colector? Que hay mucha chispa. Y produce, pues, ya hemos hablado, que eso sería pues peligroso a zonas delicadas. Ajá, la chispa. Como dice Daniel, la chispa, un arco voltaico. Profe, en los juguetes llevan unos capacitores puestos en el colector para evitar la chispa y que no contamine el circuito con ruido. A ver, ya. En los carros de juguete llevan unos capacitores puestos en las escobillas de los motores para que no contamine el circuito con ruido. Sí, exacto. Pero se produce la chispa. Ya le hacen métodos para que no haya contaminación. Exacto. Pero ya lo ven como un problema, ¿no? Ya lo ven como un problema. Ahora, que aquí. Ok. Bueno, lo del arco y chispa me lo dijo Juan y me dijo Daniel. Y me lo dijo la chispa, me lo dijo Lino. Ok, Lino no, Lino ya le coloqué el punto. Ok. Ah, bueno. Entonces, ya por ahí vemos que ese va a ser un problema. ¿Okay? La chispa va a ser un problema. Ahora, ¿cómo es la característica de este motor? Un motor que, bueno, va a tener igual un estator, construcción, y un rotor. El estator la parte fija, pero en este caso el estator va a ser donde va a estar el campo. Este campo puede ser de imán permanente, como en los juguetes, motores pequeños, no sé si ustedes han visto cilindros, esos carritos, el problema es que esos motorcitos se caen y se partió ese imán. No sé si ustedes han visto imanes por ahí, piezas de imanes que son un cilindro, eran porque eran de un estator, de un motorcito. ¿Eh? Pero ya a nivel industrial, hacer ese motor, hacer... Aunque Daniel dice que ese que de parte es chino. No, pues no creas, que son muy pequeñitos, son muy delicados. Y que tuvo uno que se caía y no se partía, el cilindro, bueno, pues sí.
ya sería un material. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea de los estudios, buscar mejores materiales, más resistivos. Pero lo hace más caro, Daniel. Es decir, ya a nivel de un motor más grande, tener un cilindro imantado, es decir, imán permanente, ya se hace más caro. Es decir, entonces ese campo en el estator se produce, como hemos venido haciendo nosotros, o explicando, cómo producimos nosotros un campo magnético. Es decir, construimos un electroimán. Entonces, el estator también se alimenta para producir ese norte y sur, ese campo magnético constante, es lo que se busca. Sí, profe, ese yo lo he visto en los arranques de los carros. Yo hacen los campos por bobinas. Exacto. Ahora, lo que David lo acaba de decir ahorita, que hace rato, y bueno, le voy a dar un punto a David, aunque es la pregunta a la primera caso, David Meneses. Ah, que Meneses me confunde el apellido. ¿Cuál es el primer apellido? Meneses. Lo vi. Redondo. Redondo acá. Okay. Lleva 2 puntos. Ok. David respondió uno, que no lo habían respuesto antes. El arranque de los motores, no el alternador. Ese es un motor DC. Sí, David. El arranque de los automóviles, el arranque. Ese sí es un motor DC también. Y lo está mencionando David. ¿Ok? Y se produce, como está diciendo David, no de imán permanente, sino con las bobinas, un embobinado. Ese es un motor DC que va directamente, bueno, directamente alimentado con la tensión de la batería. En este caso, que todavía el arrancador no se ha puesto a trabajar. En ese caso se alimenta con la batería, se empieza a dar el giro, ese giro ayuda al alternador y después si el arranque, como lo dice, no va a seguir trabajando. Pero él da un pequeño giro, ¿sí? Para empezar a girar el alternador y por lo tanto arrancar el motor. Ese más o menos el funcionamiento. Entonces, el motor DC va a tener un estator, un rotor, pues va a tener una placa, en el estator está la culata, ya vimos que está el colector, tenemos los polos de campo y su núcleo. Ahora, en este caso, en el estator se le va a llamar estator campo o inductor. Si vemos en el motor de inducción, en el motor sincrónico o generador, el campo estaba en el rotor. Ahora, en el motor DC, el campo está en el estator. Fíjense cómo cambian los nombres. ¿Qué ojo con eso? Entonces, el campo, devanado del estator, devanado de campo, devanado de inductor, el motor DC, está en el estator. Está formado por el núcleo, están los polos de excitación, están los devanados de excitación y están las escobillas. Cambia entonces. Entonces, fíjense, cuando el motor sincrónico, el campo, la batería en el alternador va alimentando el rotor. En este caso, el campo está en el estator. Un campo fijo, es lo que se busca en este caso. En el rotor, en este caso, fíjense, el rotor, bueno, el estator va a estar en el núcleo polar, tiene más o menos la configuración ya muy distinta a la del motor AC. Se busca crear crear un electroimán a la final, con las bobinas, de bobina inductora, y el rotor, en la parte que gira, bueno, si hay su polea, está el colector, el rotor. El colector ahora va a ser la armadura y va a ser el inducido. Fíjense que por un lado tenemos una ventaja, que ya hicimos la evaluación de motor sincrónico, máquina sincrónica, y ahora viene la de motor DC. Porque entonces cuando hablemos de corriente de armadura, en el motor sincrónico en el estator, y en el motor DC va el rotor. Pero ya ustedes no me pueden enredar porque ya vimos motor sincrónico. ¿Sí? Ya vimos el motor sincrónico. Entonces, la parte móvil, que ya sabemos que es rotor, que va a tener la armadura y va a tener el inducido. Tiene su núcleo, el ferromagnético, laminado, arrendamiento inducido, el colector, que son el colector conmutador, que son pequeños segmentos de material conductor, donde cada par de espira está unida a este colector, a esta delga, a una delga, de este caso. Después, bueno, aquí tenemos el esquema, más o menos lo que es el carbón, que le llama escobilla. Tenemos aquí la parte de las delgas, es decir, cada delga de esta habría 2 delgas para cada espira. Tenemos lo que es todo el sistema de la escobilla, fíjense, el resorte, conductor. Entonces, fíjense, esta es la pieza que echa broma, porque se desgasta, tanto pierde el funcionamiento real
su resorte, su escobilla se va desgastando. Esto es lo que empieza uno a cambiarle. Ya muchas veces este carbón, esta escobilla, empieza a ser como un tipo de luz. ¿Sí? ¿Sí me explico de luz? De que ya no hace buen contacto. ¿Sí? Entonces, al no hacer buen contacto acá, ¿sí? Acá, al no hacer buen contacto ahí, ya por ahí, ¿qué se va a producir? Se va a producir chispas. ¿Sí? Se va a producir chispas porque no hay un buen contacto. ¿Sí? Yo le llamo a este funcionamiento, es decir, ¿cuál es la función de la escobilla? Hacer un contacto eléctrico por medio de un contacto mecánico. Lo resumo así. Es decir, ¿cuál es la función de esto? Hacer un contacto eléctrico por medio de un contacto mecánico. Que no puede ser fijo, porque se va a mover. ¿Sí? No es que uno lo va a... Es decir, y entonces, imagínense, entonces chispa debido al desgaste del carbón y a la misma conmutación, es decir, al mismo cambio de la espira en el colector, de positivo a negativo, se va a producir chispa. ¿Eh? Y ya por ahí, fíjense, tú ya empieza a ver tanto. Entonces, un equipo, un sistema, que mientras más equipos tenga, pues necesita más mantenimiento. Necesita más mantenimiento. Ese problema, cuando haya el cambio de la espira, es decir, fíjense, la espira ya dijimos que va a producir una fuerza, esa fuerza va a producir un par, esa fuerza ya dijimos que es la corriente, la longitud de ese conductor por el campo. Si lo desarrollamos, vemos la posición que tiene con el ángulo de 90 grados y el área de la espira, y vamos sustituyendo lo que es el flujo magnético, que es área por campo. Vamos a llegar a que el par que se produce en esta máquina va a depender de dos cosas, bueno, de tres: de una constante propia del diseño de la máquina, ¿sí? Una constante K, del flujo, del campo y de la corriente, es decir, el par. El flujo, ¿dónde se produce? La corriente que hay en el estator. Y la corriente I es la corriente en la armadura, la corriente en el rotor. Esto es una de las cosas que también ha permitido usar mucho el motor DC, su control, y que tiene dos variables para controlar de forma separada. Fíjense, se puede controlar por un lado el flujo y por otro lado también la corriente del rotor, para, por ejemplo, controlar el par, a la vez de controlar, ya vamos a ver, la velocidad. Entonces, fíjense, una ventaja. Eso es lo que se ha hecho con el motor de inducción. El motor de inducción se ha logrado controlarle velocidad y par. Cuando uno dice, el motor de inducción se varía variándole la frecuencia. Bueno, me varía frecuencia, hay que bajarle voltaje, si le bajo la frecuencia, y entonces empieza a mover voltaje. Ustedes ya contestaron, ya corregí la infografía de motor de inducción. Por favor, si pueden revisar las notas y el móvil cuando puedan, y me dicen si se ven. Yo más o menos coloqué unas observaciones a los que no sacaron los 15 puntos. Entonces, ya los estudios del motor de inducción para controlar su velocidad y par, porque es que lo importante no solamente es controlar velocidad en una máquina, es par. Porque de nada sirve, imagínense que ustedes a un ascensor que van a controlar la velocidad para que vaya suavecito o vaya muy rápido, pero pierda la fuerza o aumente la fuerza mucho cuando no es necesario. Entonces se habla que son controles de velocidad con control de par. Es decir, es lo que se ha buscado y es lo que se ha conseguido, por ejemplo, con el motor de inducción. ¿Cómo se ha conseguido ese caso? Es haciendo los modelos del motor de inducción, llevando los modelos bifásicos. Casi un modelo siguiendo esta fórmula, que su par sea por dos corrientes. Es el tal llamado control vectorial. Es decir, trabajar con vectores de la corriente y separar. Acuérdense que una corriente la podemos separar en dos. Un vector, ¿no? Un XY, por decir algo. O parte real y parte imaginaria. Es decir, dos. Entonces yo puedo tener dos componentes en una corriente. Y eso es lo que ha llevado. Entonces aquí más o menos se ve que el par de este motor, entonces lo podemos controlar con el flujo y la corriente. Entonces el par, a la final, entonces flujo
por corriente de armadura. ¿Quién produce el flujo? La corriente del estator. La A, armadura, ¿dónde? En el rotor. Ajá. Volviendo al tema que ya habían contestado, sucede que cuando un circuito conmuta o cambia o se abre, se abre, ya dijimos que va a producir chispas porque hay una corriente. Lo mejor sería que eso no tenga voltaje, ¿sí? Estamos viendo un circuito, lo vamos a abrir, mejor es como que apague lo primero y después ábralo, o después desconéctelo. Pero pues lo ideal sería que no tuviera voltaje. Bueno, sucede que el motor DC, cuando da mucha chispa, se habla de una reacción de inducido. Estoy haciendo el caso de que no sea solamente el problema de los carbones. Imaginemos que el problema de los carbones, es decir, la luz esa que se le ve en los carbones no existe, pero igual va a haber una reacción de inducido que se va a producir en mayor chispa. Lo ideal sería que cuando se haga esa conmutación de esa espira en el colector, no exista un voltaje en esa espira. Porque en esa espira estamos hablando de una corriente, pero estamos hablando de campos magnéticos que se producen en la máquina y se va a ver un voltaje inducido. Entonces, en cada espira va a haber un voltaje inducido. Entonces, lo ideal es que cuando esa conmutación ocurra, no haya voltaje inducido. Pero ocurre en el mundo real. Y eso es lo que se llama reacción de inducido. Entonces, en principio, como dice acá, el flujo polar es uniforme. Vamos a un punto ideal que es uniforme. Y en este caso, él va de norte a sur. En este caso, bueno, si está aquí de norte a sur el campo magnético, debido al efecto del entrehierro, tiene más o menos esta forma. Y podemos llevar a un campo magnético principal que hay acá. En el rotor están sus corrientes. Pero sucede, como siempre hemos dicho, que si el huevo y la gallina, o la gallina y el huevo, el campo magnético induce voltaje, y esos voltajes al final en un circuito cerrado producen corriente. Bueno, entonces el estator produce su campo. Las corrientes que hay en el rotor a la vez van a producir un campo. Esas corrientes del rotor no se requieren, es decir, no hacen falta. No son necesarias para el funcionamiento de la máquina. Nosotros necesitamos del rotor, es la corriente, pero inevitablemente producen campo magnético. Claro, es DC. El campo magnético pues no es que va a producir voltaje inducido, pero ese campo que se produce, fíjense acá, si sumamos todo, va a tener esta dirección perpendicular. Y nosotros tenemos este flujo principal, que es el que queremos, para producir la fuerza en cada espira. Pero inevitablemente estas corrientes van a producir este campo. Entonces, a la final, la suma de estos dos campos me dan este que está acá. Y nosotros queríamos solamente que existiera un campo perpendicular a una zona que vamos a llamar zona neutro. Así que esta zona neutro fuera perpendicular al campo. Al existir este campo auxiliar, ya se dice que ese campo ya no es perpendicular, entonces ya la zona neutra o la zona que va a ser perpendicular al campo se movió. Es decir, ya ahora sucede que es decir, si teníamos anteriormente una zona neutra en esta posición, perpendicular a este campo, es decir, perpendicular. Ahora, con este campo acá, ya mi zona perpendicular va a ser esta, más o menos. Entonces se dice que la zona se movió. ¿Qué ocurre? Que entonces cuando hay la conmutación, fíjense, uno quiere que cuando haya la conmutación, si la zona neutra es perpendicular al campo, en esa zona no va a haber voltaje inducido. Es cero. Pero debido a ese movimiento de esa zona neutra, sí va a haber un campo, un voltaje inducido. Y entonces, al haber la conmutación, es como si estuvieran cambiando un circuito que ya está alimentado. Entonces se va a producir más chispas.
Entonces se requiere, en lo posible, que esa zona neutra sea perpendicular al campo. Hay dos soluciones. Hay unos motores que la zona neutra se mueve, una palanquita, se mueve el colector, buscando la zona. ¿Cuál es la zona neutra? Donde haya menos chispas. Es un método más o menos al ojo por ciento. El otro método es que se agregan unos polos más pequeños, ¿sí? Se agregan unos polos más pequeños en el estator, es decir, polos más pequeños en el estator que contrarresten y se alimentan, que contrarresten los campos que se producen debido a las corrientes del rotor y los anulen. Eso sería el caso más común y el caso más de máquinas industriales, donde no se les tiene que estar moviendo una palanca para correr la zona neutra. Entonces, eso es más o menos cuando un motor de cel, digamos que hay otro devanado auxiliar, eso devanado auxiliar lo que está creando es corrigiendo algo la zona neutra. Voltaje general para producir las máquinas. Ya vimos el par, cómo se produce. Claro, Juan G dice, genera pérdidas ello también. Sí, mientras más chispas hay, eso es calor. Eso va a ser mayores pérdidas. Por eso es que, además de ser peligroso para zona, también hacen una máquina menos eficiente. Entonces, fíjense por ahí ¿por qué la jaula de ardilla? Es decir, en una máquina más grande, mientras más chispa, más corriente, y estamos trabajando en una zona segura, sí, pero al final es más chispa. Y eso va a ser más pérdida. Y más pérdida es menos eficiente un motor. Y menos eficiente un motor, ¿qué quiere decir? Más gasto en dinero. Porque se está pagando dinero en pagar esa energía por pérdidas. Entonces, por eso es que siempre se busca y siempre el estudio de la ingeniería es buscar las cosas más eficientes. En este caso, las máquinas que tengan menores pérdidas. Entonces, muy bien, la pregunta es Juan G. Entonces, sí, claro, más pérdidas. El circuito equivalente del motor DC, si lo vemos, es muy parecido al del generador o al del motor, si vemos la corriente. La diferencia al motor sincrónico. Pero si vamos a ver la diferencia ahora, el campo va a estar en el estator. Entonces, va a haber una resistencia de campo que se le agrega a estos motores para, ya vamos a ver más adelante, que es para poder variar esa corriente de campo. Al variar esa corriente de campo nos vamos a dar cuenta que va a ser más sencillo variarle su velocidad. Entonces, este circuito de acá, este circuito de aquí, sería entonces el estator. Fíjense que en el motor sincrónico era el rotor. Y este circuito de aquí es nuestro, este de aquí es nuestro estator. ¿Okay? Como comenzamos un poquito tarde, casi comenzamos media hora después, vamos a terminar a las 2:30. Angélica, la posibilidad de que no hayan pérdidas y que un motor sea 100%, ahí es donde van los estudios de los diseños de las máquinas. Es donde se busca siempre, pero es que siempre va a haber algo de pérdida. Puede ser, bueno, superconductores, supermateriales, es decir, materiales que tengan una resistencia menor. Pero fíjense, ya un conductor de cobre ya sabemos que tendría. Sería hacer con materiales que no tengan, primero que no tengan, es decir, que no se oponga, que sea completamente, pero ya depende de los materiales. Es decir, inicialmente los materiales, cuando hablamos de las pérdidas eléctricas. ¿Sí? Y ya las pérdidas mecánicas, pues también, el diseño de las máquinas, los rodamientos y todo, que sea 100%. Pero ahí es donde va el estudio que uno dice, bueno, las máquinas, como digo yo siempre, las máquinas siguen siendo las mismas. El caso de máquinas eléctricas, ¿no?
A mí a veces me dicen gente, no, pero vamos a ver si explicamos el motor con métodos nuevos y tal. Y yo digo, mire, la misma máquina de Tesla, la misma máquina de Edison. ¿Qué puede cambiar? Sí, los materiales. Puede ser que los materiales cambien. Pero hasta ahorita sí es de cobre y de hierro, prácticamente. Y esa es la idea. La idea de los estudios, como dice Daniel, es eso. Es decir, por eso se estudia. Por eso que hay investigaciones. Busca mejorar, busca la eficiencia. En todo sistema, sea, no sé, en administración, en economía, en sistemas, en eléctrica, en electrónica, lo que se busca siempre es ser más eficientes. Ajá, ya va. Aquí dice, bueno, terminamos más tarde, ¿no? Pues, no me vayan a apurar. Porque muy interesante lo que estoy diciendo. Se busca mejorar y reducir tamaño, como las computadoras. Sí, Daniel, se busca, ajá. Pero no sé ustedes, a mí me pasó, ¿no?, con las computadoras, y hago ese comentario. No sé si ustedes en algún momento, yo en el año 2009 o 2008, salió una HP pequeñita, una computadora, una portátil HP, que funcionaba como tabla, y tenía ya 2 procesadores, 2 o 3. Y bueno, yo trabajo mucho con el MATLAB, me pide mucho cómputo, y la computadora era pequeñita. ¿Cuánto creen ustedes que me duró esa computadora? ¿Y cuál creen ustedes que por qué se me dañó? Por recalentamiento. Exacto, David. Vamos a dar un punto a David, porque la pregunta está muy bien respuesta. Claro, ¿qué pasó ahí? Muy poderosa la condenada, ¿no? Es decir, y cálculo, yo la ponía a competir con la otra computadora que tenía, y sí, si un proceso me duraba 20 minutos en una computadora, una portátil que tenía, en esa me duraba 10, casi la mitad. ¿Pero qué? Calentaba, no, muchísimo. Entonces fíjense que entonces es donde entra el calor, las pérdidas. Se buscó que más rapidez, mayor cálculo, pero en energía no fue eficiente. Ese dañado, yo creo que por ahí no existe, nadie tiene, esa era creo que una HP 1000, algo así era el nombre. Ajá. Entonces fíjense que eso es lo que se busca, ser más eficiente, pero siempre va a existir el calor. Los superconductores, bueno, entonces fíjense, el calor siempre va a existir, y los tamaños más pequeños, muy bonito, más pequeñita la computadora, pero no era capaz de buscar esa, como que no se calentara tanto. Dice Angélica, profe, ¿qué motor es mejor entonces? ¿El motor funcionando en DC o en AC? Es que el mejor motor, por lo que hemos hablado hasta ahorita, es el AC o la de Rilla. Sobre todo por lo del rotor, por no tener carbones y no tener escobilla. Ahora, ¿que es más difícil controlar su velocidad? Sí, pero ya la electrónica nos lo ha permitido. Es decir, los microprocesadores. En el área de máquinas eléctricas, uno no dice microcontroladores, uno dice DCP, que son microcontroladores dedicados. Hay microcontroladores que ya traen librerías hechas para el control de los motores. Eran enormes, bueno, Daniel dice que eran enormes, un mes por uso excesivo. Así, a mí me duró, bueno, yo traté de arreglar. Por aquí dice sea, Lino dice, o sea, sí, no, porque un motor siempre tiene que tener cierto tamaño, sí, para suficiente fuerza. Es que siempre, como dice uno, la energía si es grande, el sistema es grande. Es decir, siempre vamos a tener eso. Ahí dice algo. Ah, bueno, Lino también dice que se le sobrecalentó. Pues sí, Juan, es que por eso digo, el estudio va a eso, dice Juan. Dice, afortunadamente, profesor, la tecnología está avanzando para que la disipación sea menor, ya que se requiere menos tensión en los transistores y en todo. Es hacia allá lo que se busca. Cuando ustedes ven que
que bueno, que las energías alternativas, que todo, pero todo tiene que ir agarrado o en conjunto a la eficiencia. Es decir, la eficiencia es lo que se busca. En reducir pérdidas, porque esa reducción de pérdidas, además de reducir calor, ¿sí?, también reduce gasto. Acuérdense que la energía es cara en el mundo. En Venezuela tenemos la más cara o que no la tenemos. ¿Sí? Pero en el mundo donde existe, la energía es cara. Y a un nivel industrial, en máquinas grandes, pues se busca eso. Se busca que las máquinas sean eficientes. Cuando digo eficientes, que ojalá su potencia de salida sea igual. Como yo digo siempre a nivel de chiste, donde tenemos un sistema eficiente, chiste malo, pero un chiste de máquina eléctrica, un chiste mío. ¿Okay? Lo voy a patentar. Muy malo, pero bueno. Que yo digo, ¿en qué caso tenemos una eficiencia 100 o mayor a 100%? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues en la Guerra de la Galaxia o en Viaje a las Estrellas. ¿Okay? ¿En qué caso tenemos una maquinita muy pequeña que me produce mucha energía? Bueno, en las espadas esas de la Guerra de la Galaxia. Imaginen la energía que tiene esa espada, ¿no? Imaginen cuánta potencia en vatios tendrá esa espada, que todo lo que corta y qué pila usará. Mayor a 100 se calculó mal, exacto. Pero en la Guerra de la Galaxia capaz a más, Juan. No sé, en Viaje a las Estrellas, no sé en qué otra película. Pero hacia allá vamos. Ojalá, no sé si en algún momento llegaremos a ver eso. Que la eficiencia sea mayor a 100. Pero mientras tanto ustedes en un examen o algo donde sale más de 100, está mal. ¿Okay? ¿Estamos claros? Entonces fíjense, volviendo al tema. El circuito equivalente, si lo ven, es igual. Muy parecido al motor sincrónico. Pero vamos a estudiarlo. Vamos a tener entonces una resistencia de campo propia de la bobina del campo, más una reajustable que es un reóstato, una resistencia variable. En el rotor vamos a tener un voltaje que se simula una fuente, que es el voltaje inducido, el voltaje que se produce, así como se produce en el generador y en la máquina sincrónica. En el motor DC también se produce un voltaje inducido. Vamos a tener una resistencia en la armadura que es debido a la propia resistencia de los conductores, de los contactos y de la escobilla, y una pequeña fuente que es la caída de tensión que se produce en la escobilla. Aquí, bueno, lo que se dice, la fuerza contra el electromotriz o voltaje inducido en esta máquina es igual a la de la máquina sincrónica. Va a depender de una constante propia de la máquina, del flujo y de la velocidad. Fíjense, ya apareció la velocidad. ¿Okay? Entonces, igual como en la máquina sincrónica, depende del flujo. ¿El flujo quién lo va a producir? La corriente del estator, corriente del campo. Y la velocidad, pues la velocidad del rotor, radianes sobre segundo. La constante depende de la construcción de la máquina. El par, como ya dijimos, depende del flujo y la corriente I sub A. Y es sub A K flujo por velocidad. Podemos decir que esas son dos fórmulas, aparte de las fórmulas de circuito, que me dan el comportamiento del motor DC. Tipo de motores. Entonces, tipo de motores DC. Hay motores DC que, de acuerdo a cómo ellos se conecten, o a tantas bobinas que tengan, y de acuerdo a cómo se conecten, va a dar el tipo de conexión y por lo tanto el tipo de motor. ¿Qué quiero decir? Que puede ser un motor que se pueda ser a la vez varios tipos de motor DC. No sé si me explico. Es decir, que lo puedo yo poner a trabajar como motor DC de excitación independiente, pero a la vez ese mismo motor lo puedo poner a trabajar como motor DC en derivación. Y si me trae otra bobina serie, también puede trabajar como motor DC serie. Y en los mismos casos anteriores, si me traiga todas las bobinas, lo puedo poner a trabajar como motor DC compuesto. El que sí va a ser diferente a los anteriores es el que ya ustedes han nombrado, que es el motor DC de imán permanente, donde el estator es un cilindro imantado. Profe, ¿ese motor DC de serie es el mismo motor universal? Sí, sí. Claro, a veces una confusión. O el motor universal es el mismo motor serie, o el motor serie es el mismo universal. Porque es que nosotros lo conocemos más en el universal como si fuera C. El de la licuadora, yo digo la licuadora, el del taladro, que otro por ahí, que son motores de mucha velocidad.
si han visto y bastante par, y son pequeños. En la licuadora usted la enciende va rapidísimo, ¿no? Sí, profe, yo le he puesto batería en serie a taladro y lo he utilizado. Exacto, es motor serie. Ahí funciona como motor de C serie. Y si lo pone como AC, es un motor universal, un motor monofásico de inducción. Entonces fíjense cómo trabaja con los dos. Entonces tenemos motor de excitación independiente o separada, que en algunos casos también tiene otro sinónimo, que es el motor Chun. El Chun para los electrónicos, para los eléctricos, no sé si los mecánicos, cuando se habla de Chun, es en paralelo. Es decir, algo que se conecta en paralelo, no en serie. Luego con eso. No, este no. Esta excitación independiente o separada. Este todavía no es el Chun. Disculpen ahí. Aquí este circuito, este motor, su circuito básicamente es el que está acá. Es decir, la excitación está separada de la armadura. Es decir, utiliza dos fuentes. Entonces, una fuente para alimentar el rotor, la armadura, es decir, acá, y otra fuente para alimentar el estator, el campo. El choque equivalente, este que tenemos acá, es separado. Hay una fuente BF, voltaje, el AF ya sabemos que es field de campo, y la de armadura. En este caso, tenemos que, si hacemos un análisis DC, fíjense, ya la diferencia con la otra máquina es que ahorita vamos a hacer el análisis en DC. Aquí no hablamos de factor de potencia, de números complejos. Esto es simplemente un circuito en DC. ¿Qué tiene su transitorio? Sí, pero nosotros lo vamos a ver en régimen permanente. Entonces, si calculamos este voltaje VT, nos va a dar que VT es igual al voltaje inducido más I sub A por RA. Y si calculamos esta corriente I sub F de acá, nos dice que es igual al voltaje V sub F entre la resistencia. Fíjense que ya la reactancia aquí la estamos colocando como 0. Porque la reactancia en DC es omega por L. Y omega es 2pi por frecuencia. La frecuencia en DC es 0. Eso A, como ya dijimos, cada flujo por velocidad. Si sustituimos en esta fórmula y despejamos omega, o la velocidad, nos va a dar que omega es Vt menos I sub A por RA entre K por flujo. Y aquí llegamos a una fórmula fundamental en los motores DC, que me dice que la velocidad es inversa al flujo que se produce en el campo. Es decir, y por lo tanto es inversa a la corriente de excitación. Por eso es que se hace un circuito con una R ajustable, que si variando la I sub F, podemos variar la velocidad. Si variando I sub F, variaríamos la velocidad de la máquina. Entonces ya vemos por aquí una forma de variar la velocidad. Entonces el flujo es proporcional a la excitación y por lo tanto la velocidad es inversa. En la práctica este flujo no puede ser 0, ya que la velocidad sería muy grande. Sería muy grande. Está sonando motor universal. Una licuadora. Fíjense. Dice el flujo no puede ser 0. Mucha velocidad. Pues sí, si vemos inverso matemáticamente, si esta corriente es 0, 1 sobre 0 tiende a infinito y la velocidad sería muy grande. ¿Eso es problema? Sí, tanto para la máquina que se conecta al eje como para esto de acá. Si la velocidad crece muy grande de golpe, mayor a ese flujo, aunque el flujo de uno diga que es 0, es más rápido esta velocidad, este voltaje puede ser tan grande que a la final nuestro generador, nuestro motor se comporta como generador y más bien no manda corriente a la fuente. Y daña la fuente. Cuando yo llegué a la UNED, vi muchos casos de que prendían el motor DC con muy poquito flujo y la velocidad era muy grande.
y no se lo explicaban, sobre todo profesores esos que daban clases sentados en el escritorio. ¿Sí? Y se dañaba la fuente y decían que no era culpa de ellos. ¿Sí? Pues sí, porque entonces imagine, usted quiere alimentar un motor y el motor se le comporta como un generador y le devuelve corriente, y corriente muy alta, que a la vez se embala, es decir, ya se le sale de control la máquina. Entonces, este motor a nivel de juguete, pues ya hemos visto que es muy sencillito, lo prendemos, lo encendemos, que las corrientes son bajas. Pero ya a nivel grande, a nivel industrial, hay que tener cuidado, hay que tener un buen método de arranque, cuidando su velocidad y por lo tanto su corriente, su voltaje inducido. Entonces ya vemos por aquí que en la pregunta que si es mejor el AC o el DC, pues como dice uno, todo depende. ¿Okay? Y eso mínimo, eso cada rato que fusible la fuente, pero entonces decían, no, que es que yo le di poquito voltaje, sí, pero le dio poquito voltaje, le dio poquita corriente en situación y se produjo mucha velocidad. Claro, es peligroso, Daniel. Peligroso que tengo, acuérdense que en máquinas, en electricidad es la corriente. La corriente es el Dios y es el diablo. ¿Sí? La corriente es la que hace todo, pero también la que daña, es la de los cortocircuitos, es la que quema, es la que produce calor, es ella, no el voltaje, ¿no? Característica para velocidad de esta máquina, al conectar la carga a un motor, lógico que su velocidad tiene que bajar. No es una máquina de velocidad constante, que ya se puede hacer constante si uno le controla esa velocidad. Entonces, al conectar carga, si despejamos acá y sustituimos la forma de velocidad, tiene que la carga está aquí, restando. Le quita velocidad y esta sería más o menos la característica. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué pasa en motor de situación separada si usted le aumenta la carga? ¿Qué le pasa a la velocidad? ¿Constante, aumenta o disminuye? Disminuye. Ah, no, ¿carga o corriente? Disculpa. ¿Ah? Disminuye, ¿sí? Es decir, la velocidad disminuye. ¿Qué hay que hacer otra vez? Pues devolverle otra vez su velocidad con la RF, con la resistencia ajustable. Por eso, este motor pues tiene su ventaja, pero tiene la gran facilidad de lograr controlar velocidad y par. Característica par corriente. Entonces, si vemos, cuando el aumento carga, la velocidad baja, al bajar la velocidad, el SUA baja, la corriente, lógico, va a subir. Fíjense, tengo el SUA. Bueno, la SUA bajó, porque la velocidad bajó. Aquí este término baja y la SUA aumentó. Y el par inducido tiene que aumentar. ¿Okay? Yo le aumenté más carga, pues mi par inducido tiene que subir. Entonces, fíjense, a medida que subo par, la corriente sube, el rendimiento tiene más o menos una forma no lineal y la velocidad baja, en este caso. Bueno, íbamos con el motor DC en derivación o autoexcitado. Este es el que yo digo que es derivación o chun o en paralelo. En este caso es el motor más común donde no se van a usar dos fuentes. Se va a usar una sola fuente y se coloca en paralelo tanto el devanado del rotor con el estator. Entonces vamos a tener solamente una fuente que conecta tanto el estator como el rotor. Entonces el comportamiento es más o menos parecido al anterior. Si vemos el voltaje BT, su A por RA, despejamos y nos vuelve a dar una fórmula inversa a la velocidad. Aquí la corriente en línea sí va a ser la suma de los dos. Entonces, si vemos este caso, ¿cómo podemos variar la velocidad a estos dos motores, a la expresión separada? Ajustando la RF, que es el caso más común, o esa resistencia ajustable que está acá. ¿Okay? Ajustando el voltaje en los terminales, también se le puede variar el voltaje en terminales. ¿Okay? Lo que me va a variar, a la final me va a variar I sub S. ¿Okay? O insertando una resistencia en serie al circuito inducido. Entonces, fíjense que a la final también agregando otra más valor a la RA. ¿Sí? En serie acá. Sí, agregándolo por acá. Una resistencia. Entonces serían los métodos
aunque podemos variar velocidad. A este caso. Motor de C serie, como dijimos, es igual al motor universal. El caso de este motor, dice, se utiliza llamado serie, consta de menos número de espiras y es de menor resistencia. Cuando decimos menor resistencia es con el caso de el devanado de campo de esta máquina. El devanado de campo de esta máquina tiene una resistencia grande, lo que quiere decir que resistencia grande es que el conductor es cómodo. Acá me dice menor resistencia. Menor resistencia, el conductor es más ancho, mayor diámetro, mayor área. Mayor área, Ok, mayor calibre. exacto, mayor calibre. Entonces, una vez uno por los calibres de los devanados se da cuenta qué tipo de devanado es. ¿Por qué? Porque este de aquí va en paralelo, la corriente ISO F es muy pequeña comparada con la corriente de línea. Por decir algo, una corriente en línea puede ser de 10 amperes y esta corriente puede ser de 0,25 amperes, por decir algo. Un motor de 4 HP, más o menos por esos valores. En cambio, en motor serie, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de campo. Usted tiene que ser capaz de manejar esa corriente. Entonces, es de mayor calibre, ¿ok? Es más ancho su área. Si hacemos los mismos análisis en DC, el voltaje BT, SOA más ISOA por la suma de las dos resistencias. El flujo en este caso depende de la corriente de excitación, que en este caso es la misma corriente de armadura. Entonces, el par inducido va a ser constante esa misma corriente, pero al cuadrado. En el caso anterior era flujo por la corriente de armadura. El flujo lo produce la misma corriente ISOA. Entonces, C sería como una constante por la corriente ISOA. En este caso, si despejamos aquí la corriente, me da la raíz del par inducido. La ISOA, como dijimos, depende del flujo. El SOA sigue siendo K flujo por velocidad. Sustituimos y nos da esta fórmula. Esta fórmula me dice que la velocidad es inversa a la raíz del par. Esto aquí es constante. Y menos RA por XC. Estos motores, habrán visto ustedes ejemplo de la licuadora, que cuando la encienden tienen velocidades muy altas, con cargas bajas. El taladro. Se ponen el taladro sin carga, aunque ya tenga su propia carga de su rodamiento, la propia carga de su inercia, pero su velocidad es muy alta. Su velocidad pues cae con la carga, pero tiene más o menos este comportamiento, no como el caso anterior. Su velocidad puede bajar bastante. No sé si han visto el taladro, que cuando usted está en la pared, la velocidad baja bastante, o cuando a la licuadora le echan mucho hielo, muchas cosas, la velocidad baja. ¿Sí? Pero lo importante es que este no se ponga a trabajar mucho en vacío, porque su velocidad va a ser alta. Entonces, no es bueno. ¿Okay? A nivel de la licuadora, el taladro, pues estamos hablando de una máquina pequeña, pero ya a nivel grande, pues tendríamos velocidades muy altas, y velocidades muy altas se me va para acá, y otra vez el caso de tener voltajes inducidos muy grandes. Y me funciona como generadora a la fuente, y que maneja mucha corriente. Entonces, ¿qué pasa cuando le agrego carga a este motor? La velocidad baja, el SOA baja, la corriente va a subir, y el par inducido, pues, va a subir. Esta sería más o menos la característica. Al subir carga, ¿sí? El flujo sube, la velocidad baja, y la corriente en amperios sube. Y fíjense que en este caso la velocidad, ¿cómo se comporta? Ahora la velocidad aquí va bajando. Es muy difícil, o bueno, no existe. Yo creo que un motor que usted le agregue más carga y su velocidad suba. Es decir, no sé, lo dejo como tarea de investigación. Imagínense que usted un motor o el eje lo agarre y le ponga más carga y su velocidad termina subiendo. Guerra de las galaxias sería. Hay el mismo motor anterior, o los mismos motores anteriores que traigan los dos campos. Es decir, traigan el campo de derivación 8 y traigan
el serie. Y a la vez traiga los de interpolos, lo que ya hablamos para reducir la reacción de inducido. ¿Sí? En el laboratorio de la UNED, espero que estén funcionando, tenemos motores de ese tipo que tienen todos los campos, tanto el serie, el chung, es decir, devanado campo, de serie, derivación, y a la vez tenga el de interpolos. ¿Sí? En este caso, la idea es que se hace como una combinación, ¿sí?, del devanado serie, es decir, que se agrega el devanado serie, ya sea después del devanado de campo, como muestra aquí la figura, que sería una derivación larga, o una derivación corta que se agrega directamente a la fuente, pero en serie este devanado. ¿Qué es lo que se busca en este caso? De agregar más campo. Es decir, acuérdense que en este caso, en estos motores, entonces la velocidad es inversa al campo. Entonces, mientras menos campo, la velocidad es mayor. Entonces, vamos a agregarle campo como para hacerlo más estable. ¿Ok? Más estable, que lo haga como más fuerte a nivel de campo y a la final más en par, y su velocidad sea más fácil de manejar. No que un pequeño movimiento, como los carritos, se disparen las velocidades. ¿Sí? Entonces, esto sería el caso. Pero entonces a la hora de conectar estos señores que están acá, hay que ver la polaridad, que más bien los devanados, los campos que produce este devanado y el campo que produce este devanado o esos campos más bien se sumen, tenga mayor campo uno en el estator. En ese caso, cuando se suman, se dice que estos motores son acumulativos, tanto de dirección larga o de dirección corta. Al ser acumulativo, los campos se suman, tanto el serie como el chung, y las velocidades son más bajas, y el par se vuelve más estable. El diferencial, los flujos se restan, hay menos velocidad, y la velocidad, hay menos flujo, y las velocidades son mayores, se vuelve muy inestable este tipo de motor. ¿Sí? Por eso que hay una prueba que se le hace a este motor cuando se va a montar, es conectarlo, alimentarlo a poco voltaje y medir la velocidad, donde la velocidad se vuelve más estable y no varíe, y menor, al otro caso, se deja esa polaridad, ese devanado de campo. Es decir, lo dejamos como está. Si damos mucho más grande la velocidad, se invierte la posición de este devanado, porque estaríamos en diferencial. Ya para terminar, el balance energético, fíjense que hemos hablado siempre de eficiencia, hemos hablado de rendimiento, y eso lo podemos ver con el balance energético de los motores, así como ya vimos con el motor de inducción, con el transformador, con la máquina sincrónica. Pues ahí la máquina pues no es ideal, vamos a tener una potencia de entrada y hay una potencia de salida, y vamos a tener diferentes pérdidas. ¿Okay? Pérdidas, en este caso el motor DC va a tener pérdidas en las escobillas, que es la que se tratan de reducir, que la producen toda esa chispa, pérdidas en los conductores, en el cobre, pérdidas en el núcleo, hay hierro, se calienta, pérdidas mecánicas, de rodamientos, y pérdidas misceláneas. El ventilador produce una pérdida mecánica. La potencia eléctrica de entrada va a ser, ya no es raíz de 3, ya no es coseno, siempre va a ser el voltaje de alimentación por la corriente de alimentación, corriente de línea. Juan G dice, hasta ahora los motores que hemos visto comparten el mismo patrón del par y la velocidad de formas inversas. No sé qué quiere decir, Juan. Ok. No, la inversa no tanto, porque el campo del rotor en el motor sincrónico, es que el campo en el motor sincrónico, el motor AC, el campo va ¿cómo se llama?
va en el estator. Y ese campo es lo que hace que se mueva el motor más que todo. Entonces es muy diferente el comportamiento del motor DC, que es inverso. Menos campo, más velocidad. ¿Qué podemos? Bueno, acá el diagrama de potencia. La potencia eléctrica de entrada para todos los motores, voltaje TI de línea. En la excitación independiente que vamos a tener dos potencias de entrada, porque tenemos dos fuentes. La fuente del campo y la fuente general. Las pérdidas de escobilla, ese voltaje que aproximadamente es de 2 a 3 voltios y va por la corriente inducido. Ese voltaje más o menos siempre es 2 o 3 voltios, no importando el tamaño de la máquina. Las pérdidas eléctricas son todas las pérdidas donde hayan resistencia por la corriente que está circulando. Tenemos las pérdidas que ocurren en la armadura, más las pérdidas que ocurren en el campo. Pérdidas de armadura y la corriente de armadura al cuadrado por RA, y en el campo y su F por RF. Todo depende del circuito. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo serían las pérdidas en el cobre? I su A al cuadrado por RA, y su L al cuadrado por RS, y su F al cuadrado por la R ajustada más RF. Fíjense, todas las pérdidas que habrían acá. Acá, ¿cuáles serían las pérdidas en el cobre? Y su A al cuadrado por la suma de RA más RS, y su F al cuadrado por R ajustable más RS. Aquí las pérdidas en el cobre sería la corriente de línea al cuadrado por la suma de las dos resistencias. Y si hay una R ajustable, pues se le agrega. Y así, bueno, con este, y su A al cuadrado por RA, y su F al cuadrado por RF más R ajustable. Y aquí, como vimos, pues son separadas. Tenemos y su A al cuadrado por RA, y su F al cuadrado por R ajustable más RF. Las pérdidas en el núcleo son las pérdidas por histéresis, corriente parásita, que ocurren en el motor. Las pérdidas mecánicas son los efectos mecánicos, rozamiento propio, fricción, rozamiento con el aire, fricción en las partes móviles. Estas pérdidas, las de mecánica y las de núcleos, en las pruebas se determinan juntos. Y cuando se hace una prueba en vacío, no hay potencia de salida, entonces la potencia de entrada es la potencia del campo más hierro más la mecánica, serían las pérdidas, en este caso rotacionales, F más mecánica, sacando de esta prueba en vacío. Pero rotacionales, pérdidas rotacionales en vacío, con una prueba. Las misceláneas son las que no se pueden contabilizar. Muchas veces se le da 1% de la plena carga. La potencia eléctrica transformada en mecánica es la que produce la fuente o el voltaje inducido por I sub A, pan inducido por omega R. La potencia salida, pues vemos que la potencia de Tm menos estas pérdidas. Y el pan inducido, como ya vimos, es I sub A por SA entre la velocidad, I sub A por K por flujo por velocidad, I sub A por K por flujo. Las distorsiones del flujo de hace rato podrían estar en la miscelánea. No, esas terminan siendo en las pérdidas en las escobillas. Ese se contabiliza más que todo en las escobillas, cuando es esa pérdida de flujo. Porque van a producir más chispa. Acuérdense que el problema de esos flujos que me cambian el voltaje, la posición de la zona neutra, se terminan siendo unas pérdidas en las escobillas. Fíjense, entonces, con esto terminamos lo que es el segundo parcial. Esta semana no hay, repito, no hay glosario, no hay otra actividad, sino un quiz de esto. ¿Qué tienen que estudiar ustedes? Pues lo que yo he hablado hoy, la guía, y de ahí hago yo mis preguntas, un quiz corto. Yo creo que normalmente es una hora y media, el domingo. Podríamos empezar el domingo más tarde. Si no tiene más exámenes, no sé si a las 9, estamos comenzando a las 8, 9 o 10, bueno, nos ponemos de acuerdo. Y con eso terminaríamos lo que es el segundo parcial. Estoy corrigiendo lo del glosario. No le han echado mucha broma. Ahí los profesores, bueno, especialistas en esto me están ayudando.
y bueno, y corregirles todo esto. La idea entonces la próxima semana sí comenzar con el tercer parcial. Ahí también hay unas cosas que voy a cambiar, pero eso sería. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a pasar la lista de los que tienen puntaje hoy. O cómo llevan, porque va acumulado. Bueno, Emanuel tiene 3 puntos, Josué Colmenares 2, Renzo tiene 3, Lino tiene 6, César Niño tiene 3, David Redondo tiene 3, Salas Homero tiene 2, Richard Sandoval 1, Daniel 8 y Juan G 4. 4 puntos. Eso se lo sumo yo al segundo parcial, es decir. Si sacan 50 en el quiz de esta semana, pues se lo sumo a la máquina sincrónica. Bueno, si no tienen alguna pregunta, nos vamos hasta acá. ¿Qué más podríamos hablar aparte de la materia? Sí, de la materia, bueno. No sé qué comentario, cómo van en las demás materias, cómo ha ido esa unidad virtual. Bueno, Angélica, entonces espero que, bueno, que la grabación la montan para que los demás que no pudieron asistir, igual la misma metodología, estoy a la orden por el grupo. Y bueno, que tengan feliz tarde. Bueno, nos pasamos media hora, bueno, comenzamos un poquito tarde, pero yo creo que se ha aprovechado, hablamos bastantes cosas. Los felicito a los que por sus participaciones. No me dejan aquí hablando solo a mí. Y bueno, entonces descansen y bueno, gracias a todos. Bueno, entonces hasta luego, Jorman, Angélica, Mary, Richard, Hasta luego, profe. Lino, Mero. Hasta luego, profe. Hasta luego, Daniel. Luego. Daniel. Ah, bueno, tengo dos Daniel Urbina. Bueno, está grabando. Ok, Juan. Hasta luego, profe. Gracias a los que se grabaron. Y bueno, espero que les aprovechen lo que hemos visto hoy.